La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales que nos ayudan a comprender un poquito mejor el tiempo en el que estamos viviendo. Cada semana con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Tenemos los sucesos de Francia, los disturbios en París, muy calientes en las portadas de los periódicos en la actualidad. Y en estos días me decía Ana, pues hay una película, está considerada, dice, la película que predijo el estallido en Francia, Atenea, en Netflix. Dice, ¿la has visto? Digo, no, a mí es que la delincuencia juvenil ahora mismo me estoy abstrayendo. Estoy tratando ahí de abstraerme de historias así de dramáticas, pero sé que está siendo valoradísima. Bueno, a mí me tiene muy impactada. No sé si recuerdas que hablamos de Back North aquí en Plata o Plomo. Back North es una película sobre un grupo de policías corruptos que entra en uno de los suburbios de Francia y, bueno, cómo se maneja, ¿no?, en base a su propia corrupción interna. Esa peli, que estaba muy bien, fue polémica porque Le Pen, digamos que se apropió un poco de, ¿veis cómo está el tema? Que hasta el cine refleja una realidad. Y la comentamos también al hilo de las declaraciones que había hecho Le Pen, hablando un poco de cómo está siendo, iba a decir la integración, que es una falacia, porque en realidad estos chavales todos han nacido, incluso sus propios padres en algunos casos, todos en Francia. Pero bueno, ya sabes que ese es el debate que hay abierto. Y de repente me encuentro en Netflix con Atenea. Atenea es el nombre de un barrio francés, mayoritariamente con este perfil de chavales muy muy jóvenes, y cuando empiezas a ver la película, los primeros minutos piensas que estás viendo un informativo, la retransmisión en directo de lo que estamos viviendo estos días en Francia. Es hiper impactante, está rodada de una manera espectacular y tiene iba a decir un truco, es que no es contemporánea a lo de esta semana. Podríamos decir que la peli ha sabido predecir el futuro. Yo creo que lo que tenía es que su director tenía las alertas y las antenas muy bien puestas en una sociedad que tiene que afrontar este reto, ¿no? Claro, hemos visto otros estallidos en Francia, en los barrios de la periferia de París. Algunos han sido retratados de manera indirecta, no tan marcadamente con un suceso como este, porque el estallido de la violencia comienza con la muerte de un menor a manos de policías, que ha provocado la ira de los manifestantes. Esto es lo que ocurre precisamente en esta película, ¿no? Bueno, es que es exactamente eso. No es que haya muerto un chaval solo a manos de la policía, es que estamos hablando de un niño de entre 10 o 12 años, hijo de una familia musulmana, y es el pequeño de los tres hermanos. Uno tiene 10, otro debe tener menos de 18 y otro es un poco más mayor. Y es el arranque de la peli. Hay muchos momentos en que la peli tiene un plano secuencia hiper angustioso. Bueno, creo que el acierto es que recuperar, como digo, no es de ahora, está estrenada hace tiempo en Netflix, te lleva al mismo caso, un niño apaleado. Como sabéis, todo ahora se graba, por tanto también se ha podido denunciar, como ha pasado ahora, y todas las implicaciones que eso tiene para el barrio y para la familia, ¿no? Se da la circunstancia de que el hermano mayor, que tendrá 20 y pocos años, es policía, es un gendarme francés, es musulmán y tiene que afrontar dentro de su propio barrio una revuelta. Bueno, todas las críticas y crónicas sobre esta película lo califican de guerra, porque realmente las escenas son muy bestiales y podría ser un barrio de un país en guerra y es un barrio de Francia, ¿no? Entonces se parece muchísimo, con el componente añadido familiar que te desgarra, porque claro, realmente la familia pues ha visto morir a un crío muy muy pequeño a manos de la policía y tiene que decidir de qué lado se pone, ¿no? Al final prácticamente se les obliga. Vengo del despacho del comisario Landry. Mi hermano ha fallecido a las 12:30.
La identidad de los policías es desconocida. Asuntos Internos asegura que investigan a fondo y con determinación. Y que los culpables se llevarán ante la justicia. Por la memoria de Idir, mi hermano pequeño, les pido calma. Mañana se organizará una marcha. Gracias. Gracias, Abdel. Es inadmisible pensar que los policías protejan a sus compañeros y digan no saber quiénes son los responsables en un barrio como Atená, donde todos se conocen. Claro. Estoy viendo, es que hay numerosos, creo que es un género en sí mismo en Francia, un género de cine, tratar la historia de la inmigración, de los problemas de la integración. También en esto es muy irónico, decía Pedro Ballín, ponía un tuit ayer o antes de ayer, que creo que es bastante ilustrativo, creo que retrata perfectamente parte de lo que estamos viendo. Decía Pedro Ballín: me pasma la falta de perspectiva y de sentido de la historia de los europeos que lamentan la diversidad étnica y religiosa en países que fueron potencias coloniales. Dice, ¿qué es lo que creían que iba a pasar? Pues efectivamente, una potencia colonial como Francia, donde hay una diversidad extraordinaria y un problema para incorporar en segundas y terceras generaciones herramientas que les permitan, pues, digamos, sentirse parte de la sociedad y no dejarlos casi en guetos, ¿no? Pero decía, claro, es lo que tuvo, entre otras cosas, que fueran potencias coloniales. Bueno, claro, de ahí viene parte de la inmigración, creo que hay un 12%, no recuerdo cuánto, de población extranjera, que no, insisto, este perfil de estos chavales que están protagonizando las revueltas y que son nacidos ellos, en muchos casos sus padres, por eso se habla de segundas generaciones, y que en muchos lugares no se han integrado, no tanto por la procedencia, y este es el debate difícil, o la pedagogía difícil de hacer, no es tanto por la procedencia y de dónde vienen sus familias, sino la acogida que luego tienen, los lugares en los que viven, las oportunidades también que se les da, ¿no? Entonces es verdad que Francia es un país muy multicultural. Cualquier cosa que nos venga a la cabeza sobre Francia nos retrata una sociedad muy, muy multicultural. Nos viene a la cabeza también aquella final de la Copa del Mundo de fútbol. Bueno, tú estuviste por allí y cuando la diferencia que hay entre el centro, las periferias, es extraordinaria. Absolutamente, cualquiera que haya estado, pero eso que puede ser un valor, insisto, la Francia de la final de fútbol de Zidane era multicultural, tanto que parecía que algunos ni sus familias habían nacido allí y se acogió con una gran alegría, ¿no?, que ganaron una final de la Copa del Mundo y se convirtió casi en un icono, ¿no?, de un país europeo tan abierto. Después, el auge de la extrema derecha viene a decir dos cosas: uno, que existe, y dos, que han acogido el malestar de una parte de la población que tiene rechazo, ¿no?, a ese mundo. El director, de hecho, de esta maravilla llamada Atenea es uno de los guionistas de Los Miserables, no de Los Miserables del clásico, sino de otra que hemos mencionado también aquí, que es una película en la misma línea, que habla de las dificultades de integración y que ha hecho una apuesta ya, digamos, en primera línea como director con Atenea. Yo creo que al final el cine europeo, francés, hay quien habla también de Ken Loach como, digamos, el padre un poco de estos movimientos en el cine. Yo creo que no, como te decía antes, no es que se sepan adelantar, es que saben leer lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Y es mucho más contemporáneo. Por ejemplo, aquí cuando se hizo Patria, la apuesta de Aitor Gabilondo, todos decíamos, ¿cómo es posible que hasta ahora no se haya hecho de esta manera? Y además estaba basada en el libro de Aramburu, ¿no? O sea, creo que a veces nos cuesta mucho más a nosotros hacer apuestas contemporáneas, tardamos muchos más años en hacer lecturas de lo que nos pasa como país que en otros lugares como Francia, que ya estamos viendo que hay un montón. Hemos dicho Bac Nord, hemos dicho Los Miserables, Odio en su día, ¿no?, que también fue muy precursora de este movimiento. Claro, creo que al género en concreto se le denomina, o al estilo, o al foco que ponen estas películas, igual que se denomina a la periferia en francés. No sé cómo se pronuncia, sé que es banlieue. Los banlieues, sí, los banlieues estos, sí. Y la manera de retratar la periferia, la vida de la periferia, las desigualdades, porque yo creo que en el fondo esto de lo que está hablando es de las desigualdades económicas, de la mala redistribución, de la falta de oportunidades de una sociedad que tiene unas posibilidades extraordinarias y gente que los está observando viviendo en sus propias ciudades, pero casi, no sé si decir en guetos es demasiado, pero casi viviendo en
pues ajenos a toda esa prosperidad. Y Banlieue, así es como se denomina también al género en películas que hay decenas, porque yo recuerdo también alguna historia de amor que se ha retratado, estaba buscando el título, creo que la habíamos tratado aquí en el programa, pero no me acuerdo exactamente, alguna historia de amor también de personas, pues una persona del corazón de París, familia adinerada, que se enamora de un marroquí que vive en la periferia, en las dificultades familiares y todo esto, ¿no? Hay muchas películas si hacemos la lista. Sí. Pero bueno, sí, está... Y hay una parte que creo que a la Resistencia le va a gustar mucho dentro de esta película. Hay una historia que es un poco el detonante de todo. La revuelta en el barrio del Crío empieza porque son unos policías, ¿no? Este es el arranque, quienes han acabado con su vida. Y lo que exige el barrio y la familia es saber quiénes son los policías y si van a ser condenados, juzgados, etcétera. Según va avanzando la película, no ocurre, es decir, como empieza una guerra bestial en el barrio, parece como que eso queda en segundo lugar, ¿no? Quiénes han sido los culpables y por qué ha empezado todo. Y según avanza más la película, empieza a aparecer el fenómeno de ultraderecha, integrado también en parte, eso parece reflejar la película, de las fuerzas de seguridad del Estado y de cómo también ese mensaje obviamente se aprovecha, ¿no? La imagen es tan impactante a través de los medios de comunicación que hay muchos ciudadanos en su casa pues que se asustan, ¿no? Y creo que eso está muy bien porque habla mucho de lo que está pasando en muchos lugares, ¿no? Cómo esos ultras se aprovechan, no digo solo asesinando a un chaval, sino la parte política, digamos, utiliza mucho su discurso. Vamos a ver, hemos vivido esta semana un hecho, iba a decir increíble, pero no lo es, a mí no me sorprende porque Vox lo hace muy a menudo. El otro día se produjo un asesinato terrible y condenable en Tirso de Molina, una señora que tenía una tienda, entró un hombre y la mató y rápidamente corrió el bulo de que ese asesino, el presunto asesino, era magrebí. Resulta que no es magrebí, que nació en España, no tiene nada que ver ni con Marruecos ni con ningún país que no sea España, pero Vox ya había lanzado en sus redes una andanada contra la inmigración, relacionando inmigración con delincuencia, y es un bulo, ¿no? No es la primera vez que lo hacen, recurren constantemente a ello, y de la misma manera que ser español no te exime o no te lleva a ser un delincuente, pues lo mismo con otras nacionalidades, ¿no? Esto tiene más que ver, como tú decías, con las oportunidades y un poco con los entornos económicos en los que te crías. No es lo mismo un niño de un valier de estos que otros. Y lo vimos también en Asedio, que la comentamos hace poquito aquí con Marta Medina, la película de Miguel Ángel Vivas, que también retrata pues el tema de los desahucios y de la policía, y me recordaba, ¿no?, en parte un poco al desarrollo de esta peli. Pues luego hay imágenes que además son muy parecidas, casi parecen sacadas de la realidad en los disturbios, los disparos con fuegos artificiales contra la policía, por ejemplo, que se ha visto en la película, también sale retratado, se ha visto en estos días unas imágenes espectaculares con eso. Pues Ana Pastor, con esta propuesta Atenea, muy recomendada, dicen la película de Netflix que predijo el estallido en Francia, y la realidad y la ficción se encuentran en esta película. No es la primera vez que hay incidentes después de una operación policial, después de un resultado parecido y que haya desembocado en disturbios, pero lo vemos con una intensidad, con una gran preocupación. Ana Pastor, Neutral, gracias. Muchas gracias.